Y aquí donde nos damos cuenta que muchas personas, países desarrollados como Estados Unidos, Japón, la India, China, etcétera, otros países donde ellos se enfocaron en la era informática. Vemos aquí como a Microsoft, que prácticamente te vende información y comienza a expandir, se cierra la era industrial. No se cierra al 100 porque actualmente hay muchos obreros, hay mucho trabajo todavía, pero se comienza a colapsar la mano de obra calificada. Y entonces nos damos cuenta que la era informática junto con la robotización, junto con la reingeniería, se unen esas tres fuerzas donde comienza a infiltrar en las empresas. Hoy por hoy una computadora hace muchas actividades de lo que un obrero no lo hacía, porque un obrero te pide aumento de salario, te pide tiene sindicato, etcétera, etcétera. Saludos nuevamente aquí compartiendo un poquito con ustedes. Eh, Aquí seguimos en Cantalagua, apenas va a iniciar muy bien esto. Pero lo que les quiero compartir es algo que se puede trascender dentro de la comprensión humana, dentro del conocimiento, que la cual estamos viviendo en el siglo XXI. El siglo XXI es más agresivo que el siglo XX. Si en el siglo XX el ser humano logró acortar distancias, en este caso se inventaron las máquinas de vapor, las máquinas motores a gasolina, el avión, etcétera, etcétera. Y hoy nos damos cuenta en el siglo XXI se desarrolla con la capacidad de superar todas esas metas sabemos de antemano que los primeros vehículos en aquellos años, cuando inicia la era industrial, recuerdan que termina la era agrícola, que tardó muchos años. En la era agrícola, quien tenía terreno, quien poseía haciendas, ranchos, fincas, son los que prácticamente gobernaban, los que hacían dinero, los que construían grandes imperios y hacían cuantas cosas, ¿no? Y los que no tenían dinero prácticamente eran los peones que trabajaban para los que tenían terreno. Y entonces se vivió toda esa etapa y entramos en la era industrial. Y en la era industrial, desde que aparece la primera máquina a vapor, en este caso Watson, recuerdan que se hizo la primera locomotora Watson, se hace oficialmente la era industrial, donde posteriormente como Henry Ford, como la General Motors, eh, la Chrysler, etcétera, etcétera, comienzan a desarrollar máquinas a gasolina y se expande la industrialización. Actualmente hasta para fabricar una sopa de fideo, pues bueno, se requiere de la industria y se tarda muchos años y prácticamente nos damos cuenta que en la era industrial se explota la clase obrera. En este caso ya no los campesinos. En la era agrícola se explotaban los campesinos para ser esclavos en las tierras. Y sí recuerdan por qué Emiliano Zapata, Pancho Villa, ¿quién más? Líderes que provocaron la liberación de México. Bueno, porque prácticamente habían ciertos hacendados, ciertas personas que poseían tierra, que son los que esclavizaban a la gente. Y luego da la segunda fase, la tercera fase de la humanidad, que viene lo que es la era, pues prácticamente la era industrial. Y bueno, pues prácticamente se comienzan a industrializar todo lo que se mueve, la manufactura, y aquí prácticamente los mismos inversionistas, los mismos dueños comenzaron a desarrollar empresas, a fabricar algún tipo de producto y servicio, y nuevamente las personas, quien no tenía dinero, pues prácticamente son los que terminaban siendo obreros, empleados, administrativos, todo lo que es dentro de la industria, en el siglo de la industria, ¿no? En estas palabras.
Y nos damos cuenta que hace aproximadamente 10 años, 20 años, 30 años atrás, todavía me tocó trabajar en la embotelladora Sin Rival, que es de la familia Coca-Cola de San Cristóbal de las Casas. Recordaba, lo que estoy platicando es para que identifiquen qué fue lo que pasó en la era industrial y por qué estamos en la era informática y en la nueva economía junto a la vez. Entonces nos damos cuenta que cuando en aquellos años 1996, recuerdo que robotizaron la planta de Coca-Cola en San Cristóbal, donde en una línea de producción había más de 200 empleados diferidos en 3 turnos, y resulta que cuando comienzan a robotizar, despidieron a todas esas personas, porque entró también lo que es la automatización, la ingeniería en automatización y todo lo que es lo que lo conocemos como lo que es se me va el nombre, pero conocemos lo que es la industrialización, lo que es la ingeniería robótica, etcétera. Todo comienza, toda esa parte, ¿para qué? Para eliminar a los empleados. Y resulta que en esa fábrica fueron más de 200 empleados despedidos porque un robot suplió la manufactura de Coca-Cola. Entonces yo fui víctima de ese aspecto, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que hoy por hoy todo lo que es la automatización y la reingeniería, perdón, eso era la palabra, la reingeniería de automatización, comienza a entrar en las grandes manufacturas. Lo que antes producía, recuerdo que tiene en mi mente cuando me comentaban unas amigas en Caltex en ese entonces, trabajaban para el proceso de la preparación para la fabricación de las telas, utilizaban ciertas secciones para que la producción inicie y termine ya terminado, pero pasaba en muchas manos. Hoy por hoy ya pasa en puras máquinas, y se tuvieron que despedir todos esos empleados que trabajaban ahí. Y entonces, para el siglo XXI, resulta que se cierra también junto la industria, la era industrial, pero también abre lo que es la era informática. Y aquí donde nos damos cuenta que muchas personas, países desarrollados como Estados Unidos, Japón, la India, China, etcétera, otros países donde ellos se enfocaron en la era informática. Vemos aquí como a Microsoft, que prácticamente te vende información, y comienza a expandir, se cierra la era industrial. No se cierra al 100 porque actualmente hay muchos obreros, hay mucho trabajo todavía, pero se comienza a colapsar la mano de obra calificada. Y entonces nos damos cuenta que la era informática, junto con la robotización, junto con la reingeniería, se unen esas 3 fuerzas donde comienza a infiltrar en las empresas. Hoy por hoy una computadora hace muchas actividades de lo que un obrero no lo hacía, porque un obrero te pide aumento de salario, te pide tiene sindicato, etcétera, etcétera, pero una computadora, un robot, no tiene nada de eso, simplemente le dan mantenimiento para hacer toda la producción. Entonces baja el costo de producción, y entonces tiene más margen de ganancias las empresas. Y por lo tanto, si las empresas vuelven a utilizar o utilizan mano de obra calificada, o sea, obreros empleados, prácticamente sube el margen, o sea, el costo operativo, y entonces prácticamente pues las empresas tienen muy pocas ganancias. Y aquí nos damos cuenta en realidad el enfoque que damos aquí en la era informática, pero también se abre también lo que es la nueva economía. Junto con la informática y con la nueva economía, nos damos cuenta de eso, abre un mundo de oportunidades. Y entonces hoy por hoy la gente que estudia en alguna universidad, sin importar que vayas a Harvard, no te preocupes, te lo digo honestamente, no nos dan esta información porque hasta en cierto punto el modelo educativo que nosotros tenemos en México y en diferentes países, y esto lo puedes comprobar, lo puedes investigar, nos damos cuenta que están diseñados prácticamente para lo que es en que la gente no conozca más allá de lo que te ofrece un modelo educativo basado en principios,
en educar la mente, en ser una persona exitosa. Y entonces prácticamente todo ese colapso, ese trance que nosotros pasamos, que nosotros hemos vivido, los que hemos trabajado, entonces nos damos cuenta que la era industrial prácticamente dejó de ser hace muchos años. En este caso, los expertos como Robert Kiyosaki dice que cuando se abre McDonald's, estamos hablando hace más de 100 años, cuando McDonald's inicia, que son franquicias de negocios en franquicias, que es un negocio súper excelente, dice que es la frontera de la era industrial hacia la nueva economía, que es la informática, aunado con eso. Entonces nos damos cuenta aquí que todo lo que surge en el siglo XXI tiene mucho que ver con la información que tú tengas. Eso es lo que te va a dar resultado, independientemente si eres abogado, eres licenciado en administración de empresas, estudiaste contabilidad, estudiaste economía, si eres maestro, si eres catedrático, si eres magíster, si eres, no sé, el mejor cerebrito del mundo. Pero si no tenemos la información adecuada para enfrentar el siglo XXI, déjame decirte, siempre vamos a estar lamentando por todo lo que pasa. Y entonces aquí yo no estoy ni a favor ni en contra de los gobiernos, pero yo tengo que ser consciente yo mismo que independientemente si en nuestro país, en este caso, siga gobernando Morena para el 2025, 2026, yo te aseguro que si tú no cambias tu mente, que si tú no cambias tu manera de ver lo que viene más a fondo, déjame decirte que te vas a quedar en espera. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando y desafortunadamente el mundo está manejado por personas que tienes que investigarlo quiénes son, y nos damos cuenta que ni sembrando 1 millón de árboles en este mes, ni abriendo empleos extraordinarios de parte del gobierno va a poder resolver realmente la crisis financiera que está viviendo cada ciudadano mexicano o cada ciudadano del planeta, porque tenemos que tener la información correcta. Algo de lo que me gusta de lo que dice Peter Drucker, experto en empresas y negocios internacionales, y sobre todo por resultado, porque muchos expertos en negocios, pero ¿qué crees? Que son empleados. Desafortunadamente es como tu maestro en la universidad, que sabrá mucho de la economía, pero ¿qué crees? Que debe el coche, debe la casa, no le alcanza el dinero. Bueno, pues ¿qué te va a enseñar de economía, verdad? Entonces por eso es muy importante de aprender de personas como este señor Peter Drucker nos dice que en el siglo XXI quien tiene la información tiene el poder. Eso significa, si tú tienes una información adecuada, si tú conoces hacia dónde va el mundo, hacia dónde se dirige la economía, hacia dónde se dirigen los negocios, y por qué es importante educarnos a la manera del liderazgo, no a la manera académica que nosotros tenemos allá, porque allá nos preparan para leer, escribir y conocer muchas cosas que son muy buenas, pero no nos preparan para llevar a cabo el objetivo, el cambio de vida que nosotros tenemos, para lo cual venimos en este mundo. Entonces aquí cabe mencionar todo este concepto de la nueva economía, de la era informática que estamos viviendo. Es algo que tú y yo, con todos los títulos que tengas, vuelvo a repetir, no importa que tengas 40 títulos de Harvard, de Oxford, de Vancouver, de Princeton, eso no va a impedir que la nueva economía tenga que influir en tu vida personal. Hoy déjame decirte cosa muy curiosa. Si más recuerdas, hace aproximadamente 5 años, 10 años atrás, para utilizar una tarjeta de débito era muy escaso en las tiendas comerciales. Nada más eran autoservicios como Aurora, Walmart, Soriana, Liverpool, etcétera, etcétera. Tienen que ser tiendas grandes. Hoy por hoy, hasta el que vende sabritas en la esquina, la señora que tiene una miscelánea, puedes pagarlo con tarjeta. Imagínate, ¿qué te quiere decir eso? Que la economía está cambiando, y nos damos cuenta
por qué el dólar está inestable, y muchos dicen, no, porque tiene la culpa López Obrador, no, porque tiene la culpa tal gobierno. No, simplemente tienes que, eso es un tema que debes de investigarlo que a fondo, por qué fluctúan las finanzas y por qué China tiene la producción, si no más recuerdo, de interno bruto de 9.5 o 9.7, algo así, o 7.8, algo así, no recuerdo bien la última estadística que vi. ¿Por qué tiene esa producción? ¿Por qué las manos de obra en China es más barata que los mexicanos? ¿Y por qué tienen todo eso? Y un sinfín de cosas que tienes que darte cuenta de lo que está pasando. Obvio, eso no te lo van a enseñar en la facultad. En la facultad te dan información que pueda que eso ya sucedió hace 50 años y no te va a servir para hoy. Me queda bien claro lo que dice uno de mis mentores, José Bobadilla. Dice, la era informática y la nueva economía está pasando como cuando Galileo Galilei, si se acuerda, cuando dijo Galileo Galilei en el paradigma de los viejos astrónomos, ¿cómo le llaman esa carrera? Esa profesión, decían que el mundo era de tal forma, y decía Galileo Galilei, así es. Y bueno, pues casi la Iglesia Católica casi lo quema Galileo Galilei. Tuvo que retractarse, adaptarse al paradigma de la Iglesia Católica, que son los que han gobernado detrás, ¿no? Prácticamente eso es lo que está pasando en el siglo XXI con la nueva economía, con la era informática. Prácticamente eso, cuando nos damos cuenta. ¿Y qué pasó después? Fíjate más, en la Universidad de Pisa nos damos cuenta que más de 100 años después, cuando los nuevos científicos, investigadores dijeron, Galileo Galilei tenía razón. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, cuando no estamos preparados para aceptar un nuevo paradigma, un cambio en el entorno económico, un cambio en el entorno laboral, déjame decirte que llega una amiga y dice, ¿de qué estudias? Le pregunto yo. Dice, de ingeniera industrial. Y me dieron ganas de decirle, bueno, pues es que la industria, lo industrial ya acabó hace más de 50 años, porque te estudias para lo que ya no existe. Y entonces nos damos cuenta que el conflicto, el desempleo que estamos viviendo hoy, no es nada más y nada menos por la información incorrecta que hemos tenido. Entonces, lo que te invito es que conozcas a fondo lo que es prácticamente la nueva economía, la industria del network marketing, los surgimientos de las personas ricas, de las personas millonarias, pero sobre todo cómo actualmente está repartido la riqueza en la sociedad. Y no tiene que ver, recuerden lo que dijo Jean-Paul Goethe, dijo, si hoy se repartiera toda la riqueza, se le diera a los más pobres, dice, en un año no tienen dinero. Pero ¿qué pasa si hoy una persona con mente estructurada, con mente educada, con mente total, con un paradigma diferente, se quedara sin dinero? Se refería a los ricos. En 3 años vuelve a tener la misma fortuna. ¿Por qué? La diferencia está en la educación, no está en la preparación. Entonces, quiero concluir con lo que dijo Henry Ford. La verdadera educación no es el que se enseña en el aula. Gracias a Dios que hay mucha gente profesionista, que gracias a Dios que yo aprendí a leer como un profesionista. Pero la verdadera educación no se encuentra en el aula, se encuentra afuera. Recuerda que los grandes hombres que han triunfado en el mundo son personas que muchos de ellos no tuvieron universidad. Entonces, con el hecho de que tú tengas un doctorado, posgrado, maestría o una especialidad, no garantiza tener el éxito. Sí te garantizan hacer muchas cosas muy buenas, pero debemos educar la mente hacia dónde va el futuro financiero para poder enfrentar el siglo XXI. Entonces te invito a eso, y eso es prácticamente lo que nosotros debemos enfocar en el siglo XXI, y gracias a eso existen vehículos como la cual nosotros pertenecemos, que es LifeVantage. Entonces, mis amigos, quise compartir este pequeño video con ustedes y espero que se logre comprender. Para más preguntas a fondo de esto, la primera es que te invito a que investigues, ¿sí?
pero no San Google. Investiga con fuentes congruentes. Número 2, te podemos integrar a nuestro equipo, Grupo Empresarial Éxito en Red. Número 3, te puedo contestar tus mensajes, tus inbox, para que tú tengas una idea dónde te gustaría estar en los próximos de 2 a 3 a 5 años, y por qué, cómo tienes y cómo proporcionarte las herramientas adecuadas para que tú puedas enfrentar la crisis financiera de hoy. Porque ese es el tema, ¿no? De que la crisis, el trabajo, el empleo, ¿por qué se está derrumbando? Entonces te invito a eso, y también te invito a un libro que se llama La Ola 1, Ola 2, Ola 3 de Richard Poe, o también en su caso podrías estudiar el libro que se llama El Cuadrante del Flujo del Dinero, o todos los libros de Robert Kiyosaki acerca de las finanzas del siglo XXI. Pero también debes de ver lo que es uno de los libros que me encanta mucho, te comparto esto, del doctor Paulsen Pilzer, que fue asesor de Reagan y Bush, que tiene el libro que se llama El Próximo Trillón, tiene el libro que se llama, si no me equivoco, viene en inglés, no los interpretan, pero creo que vienen Los Nuevos Surgimientos y los surgimientos de los nuevos millonarios. Entonces eso investígalo, pero de fuentes congruentes, por favor. Pero si tú vas ahorita, le preguntas a tu vecino que tiene maestría o doctorado y no tiene el estilo de vida que tú quieres, pues déjame decirte que no te va a enseñar. Y con esta frase quiero terminar. Nadie te puede enseñar lo que no sabe. Nadie te puede mostrar el camino en lo que no han dado. Entonces requerimos de personas congruentes, de personas con resultados, sin importar si son doctor, contador, maestro, etcétera, pero con resultados adecuados para que te pueda guiar hacia donde tú quieras ir. Mis amigos, pues saludos nuevamente, y pues que tengan una excelente tarde, y esta tardecita de 7 de junio del 2019. Y bueno, pues muchos abrazos les mandamos desde Cantalagua, y bueno, pues momento de ver nuevos horizontes, cambiar de paradigma. Hasta luego.